Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes. Bienvenidos a este subcanal Dinos y Aliens. Yo soy Chris y el día de hoy les traigo nuevamente a el rey de ahora y siempre, o Once and Future King, pero esta es la versión Obsidian Tyrant o Tirano Obsidiana. El molde es exactamente el mismo que el del Rey de la Montaña o King of the Mountain, y lo que cambia básicamente es la pintura. Antes de seguir, les quiero recordar que se suscriban al canal, dejen su like, eso me motiva para seguir haciendo estos videos. Y no se me ha olvidado, el video pasado les dije que iba a haber regalos por llegar a los 1000 suscriptores. La dinámica va a ser la siguiente: como requisito deben de estar suscritos al canal, seguirnos en Facebook, también nos pueden seguir en Instagram, aunque en realidad no es tan necesario. Con que nos sigan en Facebook y estén suscritos al canal es más que suficiente. Van a estar saliendo imágenes en el transcurso de estos videos, y cuando yo les indique que va a ser ya el último video, deben de dejar en los comentarios cuáles fueron las imágenes que estuvieron apareciendo, y a los que cumplan con estos requisitos son los que van a poder entrar a este sorteo. Y finalmente, el día martes 2 de noviembre, Día de Muertos, yo daré a conocer a los ganadores de este sorteo. Recuerden que se pueden llevar un Spinosaurus de Mattel y una gorra de Jurassic Park. Quiero aclarar que de momento este giveaway únicamente aplica para la República Mexicana. Por temas de envío, yo voy a cubrir el envío hasta donde estén ustedes, pero de momento solo va a ser posible en la República Mexicana. Y ahora sí, vamos a continuar con este unboxing y reseña. Como les comentaba, el Obsidian Tyrant es exactamente el mismo que el Rey de la Montaña. La caja es igual, únicamente cambia aquí son tonos más oscuros. Este logo es igual en tonos negros. Las orillas de la caja igual son de color negro. El resto es completamente igual. También incluye esta base. Viene igual con el nombre de Obsidian Tyrant. Y ahora sí, vamos a sacarlo de su caja. Ya tenemos a nuestro Obsidian Tyrant fuera de su caja. Y vamos a ver rápidamente los accesorios antes de verlo a detalle. El primer accesorio que les voy a mostrar es la tarjetita. La típica tarjeta que nos incluye Nanmu en todas sus figuras. Viene ahí está, ya no tiene reflejo. Es la imagen de nuestro tiranosaurio. La tarjeta es exactamente igual a la que viene con el Rey de la Montaña. Ahí está. El segundo accesorio es esta figura humana, que es exactamente la misma figura que viene en el tiranosaurio con la pintura de el Rey de la Montaña. Es esta figura de Hana. Y finalmente la base no es tanto un accesorio, es una base. Es la que viene por separado en su caja. Está bastante grandecita y el molde es el mismo que la base de el Rey de la Montaña, pero como este es el Tirano Obsidiana o Obsidian Tyrant, pues la pintura, el detalle de la pintura es diferente. Y ahora sí, vamos a ver a detalle a nuestra figura. Vente para acá. Como se los había comentado en el video de el Rey de la Montaña,
o el King of the Mountain. Estas son unas figuras más grandes, más robustas, más fuertecitos, más mameis y pues más pesadas también. Como pueden ver, el molde es exactamente el mismo que el de nuestro otro tiranosaurio y únicamente cambia el detalle de la pintura. Este tiene detalles de pintura más oscuros, como negros, todo el lomo, algunas partes de las patas y la parte superior de la cola son de tonos oscuros. De igual forma aquí algunas partes de la mandíbula. En el cuello podemos ver que tiene tonos rojos, rojizos, y la parte inferior del cuerpo vemos que es de un color café. Tiene un detalle muy bonito. Creo que me agrada más me agradan más esta tonalidad de colores que los que utilizaron en la figura de el rey de la montaña, este tirano obsidiana o Obsidian Tyrant. La verdad me gustó muchísimo. Siento que le quedan un poco mejor estos tonos. De igual forma, los dientes, toda la dentadura, todo el detalle de la boca viene muy bien realizado. Y este detalle del cuello me gustó mucho, cómo se ve con tonos rojizos y combinan muy bien con los tonos de la base, así como si estuviera en un volcán. En la parte del vientre trae colores cafés un poco más claros. Este huequito que viene en la pata es el que se coloca en la parte metálica de la base para que se mantenga fijo. Viene muy bien realizado. Aquí está. Vamos a medirlo rápidamente antes de pasar a la escala de tamaños. Recordemos que el molde es el mismo que el del rey de la montaña y la medida aproximada es de entre 42 y 43 centímetros de largo. De alto tiene aproximadamente 16 centímetros. Y ahora sí vamos a compararlo con otras figuras, así que vámonos a la escala de tamaños. Ya estamos aquí en la escala de tamaños y la primer figura que vamos a comparar también es un dinosaurio de Nanmu. Se trata del Spinosaurus o Supplanter con la pintura del Spinosaurio de Jurassic Park 3. De largo son prácticamente del mismo tamaño. También tiene alrededor de 42-43 centímetros de largo este espinosaurio, pero es más alto. Es más alto por un lado por la vela dorsal y por otro lado porque este tiranosaurio, este Obsidian Tyrant, está inclinando o agachando la cabeza. A pesar de que está un poquito más, se ve un poquito más grande o más alto el espinosaurio, el tiranosaurio, el Obsidian Tyrant, sigue siendo como más robusto, más fuerte, se ve más ancho. Bueno, vamos a pasar a la siguiente figura. Ahora tenemos aquí a un Bastatosaurus o Shadow Monarch. Este es la versión roja, el que tiene los detalles de la sangre. Y como podemos ver, vamos a manipularlos un poquito. Pues los dos tienen la cabeza como muy tosca, muy grande. Eso me gusta, que se vean así como robustos. Y en el caso del cuerpo, pues también los dos están muy anchos. El Obsidian Tyrant es ligeramente más largo.
Aunque recordemos que los Shadow Monarch o estos bastatosaurios creo que los hicieron en una escala más pequeña a la que son realmente. Yo creo que para que estuvieran más o menos del mismo tamaño que el resto de las figuras. Pero bueno, vamos con la siguiente pieza. Ahora tenemos un Ankylosaurus de Nanmu. Y la verdad es que se ve muy bien, así como en la pose en la que están. Podría ser un poquito diferente. Ahí está. Y se ven bastante bien. Este tiranosaurio, este Obsidian Tyrant, como les comentaba, creo que hasta el momento es el que más me ha gustado de estos dos que llevamos reseñados. Y pues el Ankylosaurus siempre luce bien ahí frente a un lado de cualquiera de estos dinosaurios. Vamos con la siguiente figura. Ahora vamos a poner un Parasaurolophus de Papo, que es una figura un poco más pequeña, pero en una escala que yo creo que le queda bastante bien a estas figuras de Nanmu. Siento que algunas de estas figuras de Papo están en una escala muy similar o que pueden lucir bastante bien tanto en display como para fotos con estas figuras de Nanmu. Ya para finalizar les pongo aquí los dos reyes de Ahora y Siempre o Once and Future King, que es como Nanmu ha llamado a estos moldes, a estas versiones. Y del lado derecho está el Obsidian Tyrant. Y del lado izquierdo está el King of the Mountain. En lo personal, ahorita me inclino más por el Obsidian Tyrant. Creo que sus tonos, sobre todo el detalle rojizo de la garganta, creo que me gusta un poco más hasta este momento. Nos falta la tercera versión que está por llegar. Y bueno amigos, este fue el unboxing y reseña del Obsidian Tyrant, del Once and Future King de Nanmu. No olviden dar like, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.